¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones, pero muy necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Y en Vía X, en tu propia vía, abrimos la comunidad del pensamiento. Suena la campana. Comienza el poder de la historia. Vamos a hacer contrato. Y comenzamos con el ritual coletero, por supuesto. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, señor Stock. Su manzana, profesor. Bien. Para mi su colección, para mi emprendimiento. Vamos a dejar la docencia. Vamos a empezar una empresa de conserva. De país. De manzanas confitadas. Oiga, profesor, comencemos agradeciendo el cariño que recibimos en las redes sociales, el cariño que nos da siempre en YouTube, por ejemplo, el agradecimiento en Twitter, en fin, todas las personas que nos escriben y nos dicen que estamos haciendo televisión pública, entre comillas, profesor, porque estamos aportándole al país en su identidad. Sí, es verdad. O sea, yo también me siento muy agradecido, muy contento y a veces muy sorprendido de muestras de simpatía, ¿no? Y de agradecimiento y comentarios ahí en YouTube, ¿no? o en otros espacios. Así que sí, me sumo a lo que tú dices. Sí. Absolutamente. Y también agradecer, profesor, también el cariño que recibimos in situ, ¿no? En la pasada feria del libro de Recoleta. Ahí estamos viendo imágenes, ahí ¿no? está. Hablando, por supuesto, de Bilbao. ¿Quién más? ¿Quién más que Bilbao? ¿Quién más? Sí. Y gracias a todos los que nos hicieron hasta regalo, profesor, y gracias también por la buena onda y por entender. Mira, teníamos lleno ahí el Zócalo de personas que nos entregaron mucho cariño, profesor, ¿eh? Sí, fue muy impresionante porque otra cosa es en vivo, ¿no? Otra cosa es con guitarra. Otra es en el concierto, así, on stage. Y claro, yo quedé muy impresionado y también muy agradecido y muy contento, sí, es verdad. Así que un saludo y un agradecimiento a toda la gente que de algún modo se interesa en esto que estamos haciendo. Bien. Sí, nosotros felices de visitarlos a todos, ¿no? A todos los que nos inviten y llevar la historia a todos los rincones de Chile, profesor. Eso. Porque es llevar también nuestra propia esperanza de profundizar en lo bueno e ir cambiando también las cosas que se pueden cambiar, ¿eh? Sí. De todas maneras, qué bonito sería ir a otros lugares. Además, digamos, la comunicación inmediata con gente ahí presente es otra cosa, ¿no? Sí, entonces eso también es muy satisfactorio. Y usted además ha recibido buenos regalos, profesor. Sí, botellas de vino, frascos de miel. Que tuvimos que darle su merecido. Honrar, ¿no? Honrar ese rápidamente. Muy bien, gracias por todo el cariño. Y comienza entonces la clase, profesora, atentas, atentos. Estábamos hablando de la historia del censo, ¿no? A raíz de que estamos en pleno periodo de censo en Chile. Y habíamos hablado de los protocensos, ¿no? Claro, de las tasas de Santillán, de la tasa de Gamboa, en fin. Sí. Hagamos un recuento un poco de eso, profesor, y empezamos Perfecto. ya con los censos en rigor, ¿no? Ya, perfecto, sí. Bueno, los censos son una actividad, ¿no? Que tiene que ver con contabilizar las poblaciones y además otros elementos más. Los censos contemporáneos, los censos que se hacen en Chile son de vivienda y población, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que un censo tiene por objeto es saber quiénes somos, ¿no? Es como una especie de fotografía del estado de una población, o en este caso nuestro, de una nación. Entonces eso es súper importante, porque si no sabemos quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos y en qué condiciones, es muy difícil llevar adelante políticas públicas orientadas al bien común, ¿no? Entonces el censo es una cuestión de la mayor relevancia. Y en ese sentido yo diría que en el caso nuestro, de la historia de Chile, tenemos una vieja tradición de realización de censos o de otro tipo de, digamos, de iniciativas por el estilo que nos honran, ¿no? Sí. Porque ahí se ve un interés de nuestras instituciones por saber quiénes somos y así efectivamente llevar adelante la construcción de una comunidad. No, y es bueno lo que usted dice, profesor, la importancia que tiene un censo hasta el día de hoy. Para las políticas públicas, ¿no? Y para que Chile siga avanzando. Y ayer hablábamos con un sitio nuevo que hay de Fast Check que
precisamente, como dice el nombre, van chequeando todos los falsos que se van dando o verdaderos, ¿no? Ahí ellos lo determinan en las redes sociales. Y hay mucha mentira en torno a lo que significa un censo y puntualmente este censo que se está haciendo, ¿no? Mentiras muy peligrosas también para nuestra convivencia y también para las políticas públicas que se quieren implementar a partir de esto. Mire, por ejemplo, esto, profesor. A ver, a ver. Claro, estas son algunas de las mentiras, ¿no? Y en el sentido del humor va Fast Check, ¿no? La ONU, en fin, de todo lo que significa el censo. Puras mentiras que se van metiendo, inoculando, ¿no? A través de las redes sociales y que Fast Check va diciendo que esto no puede ser, ¿no? Sí, es bien incomprensible por qué personas hacen ese tipo de cosas, ¿no? Más allá de un análisis, diría yo, psicológico de por qué alguien se deja llevar y luego difundir por estas, digamos, charlatanerías. Yo no comprendo cuál es el objetivo de sabotear una cuestión que evidentemente va por el bien común. La verdad que me cuesta mucho. Es muy extraño, profesor. Y usted decía entonces, ya recapitulando la clase, ¿no? Cuando hablamos de las tasas, que comienzan con llamadas tasas los censos, comienzan en el Ministerio de Hacienda, esto, las tasas de Santillán y luego la de Gamboa. Así es muy interesante darse cuenta de que este tipo de iniciativas de contarnos, ¿no? y perfilarnos al mismo tiempo, ¿no? Los censos tienen más o menos información que recogen y en cuanto sea más la información o la data que se recoge, bueno, más importancia tiene. Tenía que ver justamente con la hacienda pública, ¿no? con el dinero que recaudaba, en este caso, la corona. Entonces, el origen de los censos es monetario financiero, derechamente. Y claro, en el caso de las tasas, una tasa es un impuesto. Entonces ahí claramente tenemos a lo que sería la Real Hacienda, el Servicio de Impuestos Internos de la época de la corona, viendo a ver qué pasa acá, ¿no? Cuántos somos, de manera de poder recaudar los impuestos que el monarca demandaba. Perfecto. Y sí, bueno, y esto tiene que ver en particular con la población indígena, ¿no? Las tasas. Esta, por ejemplo, esta lámina que estamos viendo acá es de la tasa de Gamboa, que es la que sigue después de la tasa de Santillán, que fue la primera que usted nos contó, ¿no? Efectivamente, la tasa de Santillán se realiza el año 1558, o sea, a 17 años de la fundación de Santiago y el inicio de nuestra historia mestiza, ¿no? De la fundación del Chile moderno, si se quiere. Entonces, rápidamente ya se hace una iniciativa de este tipo. Y tenía que ver con la situación de los indígenas chilenos tras una severa crisis. En ese sentido también es interesante ver cómo esta iniciativa se lleva adelante después de una crisis para ver cómo estamos, ¿no? Cómo quedamos después de la crisis y por supuesto cómo la superamos, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que ocurre con en la batalla de Tucapel en 1555 y la muerte de Pedro de Valdivia y el desastre, ¿no? de los ejércitos españoles en Chile y en particular en la Araucanía. Entonces llega García Hurtado de Mendoza a arreglar el desastre, ¿no? Desde el punto de vista español que ha ocurrido acá y dentro de eso él se da cuenta de que en buena medida esta guerra y la situación desastrosa del Reino de Chile se debe a la explotación excesiva, ¿no? Totalmente inhumana, desproporcionada de los españoles y en particular de los encomenderos hacia los indígenas o sus indígenas de encomienda. Y usted dijo que estamos hablando aquí poco tiempo después de la Fundación de Santiago, ¿no? Claro, 15 años después, 17 años después, 3, 4 años después de la muerte de Valdivia. Es una época de grave crisis para, digamos, los intereses españoles en el territorio porque estaban a punto de desaparecer de acá. Y llega García a parar esto, ¿no? Y bueno, lo logra militarmente hasta cierto punto, pero estabiliza la situación. Y luego dice, bueno, acá tenemos otro problema. Los mismos españoles están destruyendo, ¿no? el principal recurso, que es la población, ¿no? La está reventando por motivo de la guerra, por motivo que muchos huían de lo que eran los territorios ocupados por los españoles por razones más o menos evidentes. Y ahí estaba disminuyendo la mano de obra. Claro. Y eso es gravísimo, más allá, por supuesto, de una elemental humanidad o caridad cristiana. Están reventando el negocio, ¿no? Están reventando el negocio. Al margen de lo cristiano, están reventando. Claro, o sea, paren. Y ahí García le encomienda a Hernando de Santillán, que era un asesor letrado, una especie de abogado, ¿no? de la época,
de que vea la situación en que están los indígenas en los territorios españoles para remediar este desastre, ¿no? Esta crisis. Y él los cuenta. Va a ver quiénes son, cuántos son, si son hombres y mujeres, la edad, el estado civil. Entonces ahí ya tenemos un primer criterio, podríamos decir, de censo, ¿no? Y eso para ver en qué condiciones están los indígenas, porque resulta que los indígenas debían pagar un impuesto a la corona. Pero como los indígenas chilenos no producían dinero en metálico, se decide de que lo van a pagar trabajándole a un español, a un encomendero. Y ese sujeto, fruto del trabajo indígena, va a pagar el impuesto al rey. Bueno, otra manera de decir esclavitud. Claro, por un lado era una esclavitud encubierta, y por otro lado los impuestos al rey tampoco llegaban mucho, ¿no? Entonces había un interés de la corona de remediar esta situación, porque el encomendero se había convertido en un intermediario entre quien paga sus impuestos y quien recibe, y los camoteaba, ¿no? Entonces lo que se busca es que esta situación termine, y ahí se instala, diríamos, la primera legislación laboral en Chile. Este es Santillán. Ahí está don Hernando. Bien, con su buena pinta, cobrando impuestos y censando. Eso, así con su calceta. Sí. Entonces lo que hacen ahí es regular las condiciones de trabajo de los indígenas en Chile, previniendo su explotación. Entonces fijan, por ejemplo, que no se puede llevar a trabajar a indígenas menores de 18 años y mayores de 50, límite de edad. O sea, se instala una especie de jubilación, ¿no? Después de 50 ya no se trabaja. Estaríamos jubilados, profesor. Espero que con una buena pensión, ¿no? Luego tampoco las mujeres, ¿no? Podían trabajar, y de los hombres que estaban dentro de ese rango de edad, entre 15 y 50, debía ser 1 de cada 6 para ir a las minas y 1 de cada 5 para ir al trabajo agrícola. Entonces es una normativa laboral y una medida de población, según estos criterios, y una forma de administrar el impuesto. Perfecto. Después pasamos a la otra tasa, la de Gamboa. La de Gamboa. Bueno, la de Santillán no resultó, ¿no? Apenas se fue García, los gobernadores que vinieron la abolieron. Porque, por supuesto, los encomenderos estaban en contra de este tipo de cosas, porque les quitaba poder en cuanto a intermediarios en esta relación, digamos, económica con los indígenas y la corona. Perfecto. ¿No? Lo que hace la tasa de Gamboa, que es por el gobernador Martín Ruiz de Gamboa, esto son unos 30, 40 años después, en 1580, las cosas siguen igual, ¿no? Situación de explotación, disminución de la población, no cumplimiento de la tasa de Santillán. Seguimos aquí en los 1500, ¿no? Sí, aún estamos en el siglo XVI. Estamos en la primera conquista y ya estaban estos problemas, ¿no? Es interesante ver cómo la corona resguardaba más a los indígenas que los españoles de acá. Claro, porque lo veía como un material productivo. Exacto, y porque no le llegaban los impuestos, ¿no? Entonces, este señor Gamboa, Martín Ruiz de Gamboa es el gobernador, manda a que se haga una nueva especie de censo, ¿no? Para ver en qué condiciones están los indígenas, y están aún peor que en la situación de Santillán. Entonces las medidas que toma son más radicales. Ya no va a ser que 1 de cada 6 va a ir a las minas y 1 de cada 5 va a ir a los campos, sino que se acabó el denominado servicio personal. Ya no van a trabajar para los españoles para que luego el encomendero le pague al rey, sino que ellos van a pagar impuestos directamente al monarca a través de unas instituciones que se instalan en las colonias, en este caso en Chile, sea en metálico o en bienes. Se saltaron al intermediario. Exacto. Y eso sí que era grave, ¿no? Oiga, pero eso ha sido revolucionario en la época. Súper revolucionario. Ahí está Martín Ruiz de Gamboa. Él es, sí. ¿No? Importante iniciativa, muy importante. Se ve que es más severo que el otro. ¿Ah? Se ve más severo que el otro. Sí, bueno, esas son las ilustraciones de la historia de Chile de Alonso de Ovalle, que yo diría que a los gobernadores los idealiza un poco, ¿no? Parece el rey Arturo, ¿no? Una cosa así. Y claro, lleva adelante esta iniciativa de acabar con el servicio personal, acabar con esta esclavitud encubierta. Y por supuesto los encomenderos se oponen frontalmente, y apenas se va don Martín Ruiz de Gamboa y llega don Alonso de Sotomayor, que es el nuevo gobernador. Se acabó. También se acabó la tasa. También se acabó la tasa de Gamboa. Y ojo, esto es en la década de 1580. En 1598, 15 años después, viene el gran alzamiento mapuche.
que va a acabar con todo. Ese es Pelantaro. Exacto, entonces ahí se ve la ceguera, ¿no? de estos personajes de no darse cuenta que esos niveles de explotación llevan a que la sociedad reviente. Tienen que entender que los que tienen el poder, que si no se producen estallidos sociales. Po. Efectivamente. ¿Cómo le pasa a los españoles? Es eso, o sea, si es que aprietan demasiado, ¿no? digamos, el tubo de pasta de dientes termina por reventarse. Claro. Profesor, y después vino la llamada mensura general. Sí. Sí, Tengo aquí mis apuntes yo de la clase pasada. Muy bien, excelente. Profesor. Felicitaciones. Sí, si me aprieta le puedo decir el año incluso. A ver, dígamelo. 1602. 1602 a 1605. Muy bien. Me merezco una carita feliz. Se merece una carita, un solcito, una estrellita con cometa. Claro, bueno, nuevamente esto se debe a una crisis, lo que acabábamos de mencionar, el gran alzamiento mapuche, 1598. Hasta 1604 se acabó la dominación española al sur del Biobío. Se acabó nomás. El mapa. Es un desastre de proporciones para el proyecto de conquista español, porque los territorios más valiosos eran los del sur. Y ya habían asentamientos ya. 7 ciudades acaban. Valdivia, Osorno, Imperial, Villarrica, etcétera, ¿no? Un desastre absoluto para las armas españolas, captura de poblaciones españolas y esclavizadas a su vez ahora por los indígenas, no por ellos. En fin, un desastre de proporciones. Entonces Chile queda reducido a lo que había de Biobío hasta Copiapó, que era el territorio más pobre y más despoblado. Increíble, profesor. Entonces Alonso de Rivera, que es el nuevo gobernador, también es Alonso Rivera, supuestamente. Bueno, aquí tenemos nuevamente Alonso de Ovalle. Este está haciendo arriba un pony, a diferencia. Ahora, esas ilustraciones yo las encuentro extraordinarias, son muy, muy bellas, ¿no? Pero yo diría que, claro, están un tanto idealizadas. Pobre caballo. Pobre caballo, está un poco chico, así con la media armadura. Y el caballo también con armadura. Bueno, ojo, esos eran caballos de guerra, estaban entrenados para la batalla. ¿No? Claro, se movían, atacaban, pegaban con las pezuñas. Sí, no, eran cosas serias, no eran cualquier cosa. No, ojo con eso. No, eran un arma. Bueno, entonces Alonso de Rivera dice, hasta acá nomás llegamos, ¿no? Chile se cortó a la mitad y perdió su pedazo más importante y solo queda arreglarnos con lo que era lo que es el actual Valle Central, que estaba bastante despoblado por la situación que acabamos de conversar, porque los habían exprimido, ¿no? A los indígenas. Entonces él dice, bueno, habrá que poblar esta zona y para eso hay que hacer una mensura de tierras, qué es lo que hay y cuáles son las poblaciones que existen acá. Y ahí viene la mensura de Ginés de Lillo, que es un funcionario que nombra a Alonso de Rivera para que lleve adelante esta iniciativa, después de haber nombrado a otros 2 que rechazaron el cargo. Era complicado. Y bueno, él empieza a hacer esta mensura general de tierras, de todo lo que quedó, digamos, de Chile, y de sus poblaciones, y básicamente indígenas. Y es súper interesante porque eso nos permite, así como los censos contemporáneos, dar una ojeada a lo que era el Chile del momento. Perfecto. Y es muy fascinante porque comienza Ginés de Lillo a hacer la mensura de tierra en los alrededores de Santiago, ¿no? Y otra cosa que le encarga a Alonso de Rivera es que con las poblaciones indígenas que andan dispersas se formen poblados, los denominados pueblos de indios, ¿no? Los amontonaban y se formaba un pueblo. Exacto, para que tener dispersos los campos, para tener una cierta administración, medidas de control, evangelización, le ponen al cura, se ordena la cosa, ¿no? Entonces es una respuesta a la crisis. Y los primeros pueblos de indios que se catastran y que se organizan alrededor de Santiago son tales como Las Condes, Apoquindo, Ñuñoa, Macul, ¿no? Colina, Quilicura, etcétera. Todas esas comunas nacieron por este amontonamiento de indígenas de parte de los españoles. O sea, cuando llegan los españoles en Pedro de Valdivia ya había poblaciones indígenas en esas zonas. Claro, ¿no? pero esto le dijeron ya, hagamos una ciudad, juntémonos. Un pueblito, todos, claro. Pueblito. Melipilla, Talagante, Pomaire, todos esos se originan en estas medidas. Entonces es muy interesante ver cómo se configura la zona central chilena y en particular los alrededores de Santiago a partir de estas iniciativas. Y eran pueblos de indios. Por ejemplo, me acuerdo de hace tiempo lo conversábamos, Freddy, ¿no? La actual, la comuna de Ñuñoa, donde está ahora la Plaza Ñuñoa, ¿no? Ahí en Avenida Razabal con Jorge Washington, ahí mismo había un pueblo de indios, ¿no? En la mera plaza. Ahí estaba el asentamiento. Ahí estaba.
Entonces lo que hace Ginés de Lillo es justamente mensurar las tierras, mensurar a los indígenas e intentar instalarlo en pueblos para darles un cierto orden. Y por eso todos estos que ahora son comunas tienen estos nombres nativos. Exacto. Ñuñoa, que era un lugar de ñuños, de yuyos. Claro, Ñuñohue era el nombre original, que tenía que ver con la toponimia o con algún cacique que era el jefe de esa comunidad. Oye, interesante, profesor. Ya, y después, ¿cuándo podemos hablar ya de un censo como tal, los primeros censos en Chile? ¿No? Correcto. Yo diría que eso se empieza a realizar ya de una manera más metódica y que abarque más, porque un censo, para que funcione, tiene que realizarse en un territorio completo y ojalá al mismo tiempo, ¿no? Para que la data no se arranque y tener la mayor cantidad de criterios a examinar, ¿no? Y bueno, eso empieza a agarrar fuerza en el siglo XVIII. Y eso tiene que ver porque en el siglo XVIII se instala, como lo hemos conversado en otras ocasiones, una nueva dinastía en España, que son los Borbones, que tienen como un proyecto, el proyecto centralizador del Estado. El siglo XVII el dominio del Estado se ha dispersado y ahora lo van a centralizar, es la instalación de un Estado fuerte. Entonces, para llevar adelante eso se necesita instalar una burocracia y un control, ¿no? Y para eso, por supuesto, hay que nuevamente saber cuántos somos y dónde estamos, ¿no? Se volvió, esto ya estamos en el 1700, como usted dice. Exacto. Siglo XVIII. Y habían censos de la corona, pero también habían censos de la iglesia, ¿no? Sí. ¿Y eso eran paralelos, profesor? Es que eso, más que un censo, son ciertas medidas parciales o mediciones parciales, más bien, que realizan distintas instituciones, ¿no? Más que un censo general. Son, digamos, ciertas formas de recoger información, de recoger data, pero no se podrían calificar como censo. Ya. Por ejemplo, desde la iglesia bueno, primero están, por supuesto, los registros parroquiales, ¿no? Que son las iglesias, las parroquias, las cuales llevaban adelante los diversos ritos que la religión católica imponía, ¿cierto?, a sus creyentes, que son, por ejemplo, el bautizo, el matrimonio y luego los ritos fúnebres. Y para eso iban los sujetos a la parroquia a inscribirse, ya sea, se bautizan. Entonces el cura anotaba, se bautizó en la parroquia no sé cuánto, a Freddy Stock, ¿no?, que nació en tal fecha, hijo de este y del otro, ¿no? Ya, perfecto. Entonces ese es el registro. Lo mismo cuando se iban a casar, el matrimonio, ¿no? Juanito se casa con Luchita, ¿no?, en tal fecha, tal lugar, tienen tal edad y lo registran. Eso es muy cristiano. Y lo mismo los fallecimientos, muy cristiano. Ahora, ojo con eso. El motivo fundamental de los registros parroquiales, y si uno los ve, porque aún existen en las parroquias, antes de que se creara el registro civil, era que todos estos ritos debían pagarse. Se pagaban. Entonces, si tú ves los cuadernos de registros parroquiales, básicamente es un registro de cuentas. ¿Y esa plata queda para la iglesia? Evidentemente. ¿Esas son las matrículas de confesión, profesor? No, esa es otra cosa. Mire. Estos son los registros parroquiales de los diversos ritos de la vida de las personas. Perfecto. Pero básicamente es un libro de cuentas. Claro. Porque se ve cuánto pagó la persona que fue a solicitar tal o cual, ¿cómo se llaman? Bueno, estas inscripciones, ¿no? En la Iglesia Católica. Entonces, es eso. Exacto. Bueno, no es muy distinto a lo que hacían la tasa de Gamboa, la tasa de Santillán, que tenían que ver con la Real Hacienda, ¿no? Entonces, son registros de gastos, lo cual los hace un poco inexactos, porque no todo el mundo iba a registrarse, no solo porque no tuvieran confianza, no tuvieran fe religiosa, sino porque tenían dinero para pagarlo, ¿no? Entonces quedaba mucho fuera. Perfecto. Así que son registros no muy completos. Si yo le hablaba de las matrículas, o sea, hay varias. Claro. ¿Qué es lo que es la palabra matrícula? Por ejemplo, la matrícula de encomienda que comienza a surgir perfecto. en esta. Eso tiene que ver con que desde el Estado español se hacen una visita, y ahí entra otra institución que se llama el Visitador de Indios, que iba a las encomiendas a ver si efectivamente el encomendero estaba cumpliendo lo que la norma les obligaba. Entonces así hacían una medición de cuántos indígenas habían y cierta data, ¿no? El sexo, la edad, el estado civil y las condiciones en que se encontraba. De manera de ver si el sujeto estaba cumpliendo o no con sus obligaciones, que no olvidemos, venían desde la Real Hacienda, ¿no? O sea, esto es una fiscalización tipo servicio de impuesto interno. Eso mismo, eso, te cae el servicio de impuesto interno encima. A ver, usted declaró esto, formulario 22, 29, bueno, veamos si esto es efectivo. Entonces iban a las encomiendas a cruzar datos. Entonces también opera como un levantamiento de datos que proporciona información a lo que luego van a hacer los censos. Perfecto. Y hay otra
otra matrícula también, hay muchas matrículas que comienzan a surgir acá. Ajá. Por ejemplo, este de miliciano. El padrón de milicianos. Tiene que ver, bueno, todos estos son medidas de medición y control desde el Estado, ¿no? Ya. La que tiene que ver con las encomiendas tiene que ver, por supuesto, con los indígenas y el trato que le dan los encomenderos. Hay otra que tiene que ver con el ejército. ¿Qué pasa? En esta época existían los milicianos que eran simples civiles que se sumaban a las fuerzas del ejército en caso de alguna emergencia. Y tenían ciertas características. Esto era solo para, quedaban fuera los indígenas, ¿no? Eran para españoles o mestizos. Y bueno, se tenía que ver cuántos sujetos estaban en edad y condiciones de portar armas para que llegado el momento de la emergencia, efectivamente cumplieran con esa obligación, ¿no? Esto era clave también. Sí, pues entonces iban a ver cuántos, a ver los chiquillos, pónganse aquí, ¿cuántos son? ¿Qué edad tienen? ¿También? Claro, entre 18 y 50, similar a lo de las tasas. Ya. Entonces, el padrón de milicianos era una especie de encuesta para ver cuántos sujetos estaban en condiciones de cargar armas e ingresar al ejército en alguna situación de emergencia. Perfecto. Hay un libro que habla de la historia del censo, profesor, que va haciendo cuadros al respecto. Hasta, mire, esto es como un resumen para la clase. Perfecto. Sí. Ahí está la matrícula de encomiendas, la visita el visitador de indios, los padrones de milicianos. Claro. La matrícula que no alcanza a leer. Matrícula de confesión y archivos parroquiales. A eso le preguntaba yo. Sí, la matrícula de confesión. ¿Qué es la matrícula de confesión? Eso es muy interesante, porque aquí vemos que hay tres instituciones buscando data, ¿no? Ya. Una es el Estado, el gobierno, podría ser el Ejecutivo. El otro es el Ejército, con el padrón de milicianos, y el otro es la Iglesia, que por un lado están los registros parroquiales, que es lo que maneja, digamos, de común y ordinario, según estas personas que vayan a cumplir con sus obligaciones, ¿cierto?, ante Dios. Ya. Esta matrícula de confesiones tiene que ver con que los sacerdotes van a verificar si es que los fieles están al día con los diversos sacramentos, en este caso el de la confesión, ¿no? Importantísimo. Importantísimo, porque no olvidemos señor Peralta, usted no se ha confesado. No se ha confesado. A ver, ¿hace cuánto tiempo que no se confiesa? A ver, ¿por qué no se confiesa? Desde la primera comunión que no se confiesa. Entonces, claro, por un lado hay que arreglar cuentas con el Supremo Hacedor, ¿no? A ver y por otro lado, evidentemente, con los sacerdotes. Y ojo, no es por ser, digamos, mal pensado, pero la confesión, que es un sacramento que está sujeto a secreto, ¿no? Se supone que es entre el cura y quien se confiesa, ¿no? Es algo parecido a lo que ocurre entre los abogados y sus clientes, ¿no? ¿Has visto las últimas polémicas? Sí, claro. Pero es un levantamiento de información, evidentemente. Claro. Es un levantamiento de data, ¿no? Entonces a la Iglesia eso le interesa mucho y que estén al día los sujetos en relación a compartir estas informaciones. Mire, este gráfico, profesor, que como era este asunto, son datos que se podían obtener con estas matrículas de confesión, pues, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuántos indígenas habían? Por supuesto, ¿cuántas familias habían en el lugar? Los miembros que componen esas familias, por supuesto, ¿no? ¿Cuánta población española hay dentro de todo esto? Y la calidad o hidalguía, ya usted va a explicar qué es lo que era la calidad o hidalguía de una población española, la edad y los sexos de cada uno. La calidad y la hidalguía significa que cuánto realmente no hay mezclas raciales. Es que eso es muy interesante porque así como actualmente hay diversos criterios que ordenan un censo, ¿no? De hecho, me parece, ¿cuánto será? Creo que para el censo que era por ahí por el 2010, no estoy seguro, se agregan algunos criterios que habían sido abandonados, como por ejemplo los criterios de tipo étnico. En el caso del Chile contemporáneo, para contabilizar y en ese sentido relevar ciertas condiciones de que alguna persona pertenece a pueblos originarios. Eso se había acabado por largo tiempo. Cuando se funda el Chile republicano moderno, Bernardo Higgins dice: todos los chilenos somos iguales ante la ley, lo cual es una declaración bellísima, pero que tenía un lado no tan hermoso, que es que se acabaron los indígenas en Chile, lo cual se hace por decreto, y no era cierto, ¿no? En consecuencia, los censos que ahí se realizan no van a considerar distinciones étnicas. En la época de la corona sí se hacía. De hecho, la sociedad estaba ordenada con criterios socio-raciales. Disculpe, eso también es borrar culturalmente los pueblos originarios. Efectivamente. Ustedes ya dejan de ser aymara, lo que sea. Ustedes son chilenos. Son todos chilenos, son todos iguales. Claro. Y eso no es tan así, ¿no? Una cosa es la igualdad ante la ley, pero otra es este tipo de invisibilización de la diferencia.
Esto no ocurría en la época de la corona, sino que era todo lo contrario. La sociedad estaba organizada de manera estamental con criterios raciales o étnicos, ¿no? Donde estaban los indígenas, estaban los negros, estaban los blancos y entre medio los mestizos y los mulatos, ¿no? Entonces cuando se realizaban estos empadronamientos se aplicaban estos criterios. Pero además hay otros que son muy curiosos y muy interesantes. En el siglo XVIII, toda esta data que se había levantado a través de los padrones de milicianos o de los registros parroquiales no era muy precisa, ¿no? Por lo que hemos conversado y porque además muchos de los empadronados evadían, ¿no? Evitaban, porque si van a ver si puedo cargar armas, no, yo no quiero que me registren porque me van a mandar al ejército, etcétera, ¿no? Me van a obligar a confesar, me van a obligar a pagar plata. Entonces la gente solía evitar el censo. Entonces la información no era muy confiable. El año 1749, ya en pleno siglo XVIII ilustrado, ¿no? El gobernador Diego Ortiz de Rosas, por orden del rey, manda hacer ya un empadronamiento general, podríamos decir ya protomoderno. Y el primer ensayo lo hacen en la ciudad de Valdivia, que en esa época dependía del Virreinato del Perú, no de la Capitanía General de Chile, por su ubicación estratégica, ¿no? Entonces la realiza un caballero, un funcionario de la corona que se llamaba José Perfecto de Salas, el padre de Manuel de Salas. Él es una generación de letrados, ¿no? Entonces José Perfecto de Salas realiza un cuestionario y es muy interesante ese cuestionario. Y en ese cuestionario está cruzado con este tipo de criterios étnico-raciales, pero además es un cuestionario de vivienda. Y eso es novedoso. Y es como los cuestionarios contemporáneos, ¿no? ¿Este fue el que dividió entre vecinos y almas? Eso lo hacen justamente después. Porque mira, está el José Perfecto, ¿eh? El padre de Manuel de Salas. El padre de Manuel de Salas, sí, sí. Con la peluca. Todo un personaje con su buena peluca, peinado para atrás, como los sabios de la tribu. Oiga, 1700, ¿cuánto me dijo que estaba acá? El de Valdivia es el 1749, o sea, a mitad de siglo. Ya, perfecto. Bueno, poquitos años después, en 1755, el gobernador Ortiz de Rosas dice, y ahora vamos a hacer un censo general en todo el territorio. Sí, aquí a todo a lo Mozart. Aquí, a todo. Y ese censo ya es otra cosa, ¿no? Perfecto. Es súper interesante. ¿Se puede decir que este fue el primer censo así como o sea, ya... está ese y el de Agustín de Jáuregui, que es en 1780, poquito después. Ya esos dos censos son censos contundentes, porque lo que hacen es intentar abarcar todo el territorio de una manera más o menos simultánea, con instrumentos de medición más finos y con mayores criterios de clasificación. ¿Y de qué territorio estamos hablando aquí en Chile? Bueno, eso es súper interesante porque el censo nos permite conocer qué es lo que se está midiendo, o sea, es la foto. Y el de esa época, el del 55, va desde Copiapó hasta el Biobío, saltándose a Chiloé, la isla de Juan Fernández, que era una colonia y presidio, y la provincia de Cuyo en Argentina, que también era parte de Chile. Los mendocinos eran chilenos. Mendocinos, San Luis, todo eso era chileno, ¿no? Se contaban para el lado de acá. Para acá. Buenos Aires estaba no sé dónde, entonces no había mayor comunicación. De hecho, Mendoza... San Luis también. San Luis es una ciudad San Luis y San Juan. Ahora. No, todas las zonas. Todo eso se funda desde Chile. El primer gobernador ahí, ¿cómo se llama el Francisco de Aguirre, ¿no? El que funda La Serena. La Serena. Claro, entonces había Alonso Rivera, después del cargo de gobernador en Chile, lo mandaron a esa zona y luego vuelve a Chile. Entonces todo eso era parte de la misma. O sea, ganamos el norte después de la Guerra del Pacífico, pero perdimos toda esa zona de Cuyo, se llama. Claro, pero Cuyo se separa de la Capitanía General de Chile justamente a fin del siglo XVIII, cuando se crea el Virreinato de La Plata. Digo, la suma y resta de la colonia. Claro. Crece para acá, chica para acá, se alarga. De hecho, ese tipo, digamos, de cambios anatómicos, por así decirlo, de nuestro territorio, de nuestro mapa, los censos lo dan cuenta, ¿no? Eso es súper interesante. Bueno, y en este censo del 55, de don Agustín de Jáuregui, aparecen criterios bien curiosos, ¿no? Por ejemplo, hay un censo en Copiapó. San Francisco de la Selva se llamaba en esa época, para que se imagine cómo era la vegetación, ¿no? De la selva. Ese es Agustín. Ahí está don Cucho, ¿no? Y vemos en el censo que, bueno, dicen Copiapó tenemos un número, no sé, de 500 vecinos y 1.500 almas. Uno dice, ¿qué es esto? Hay vecinos y hay almas. Claro, estarán contabilizando a los espectros, ¿no? Vecinos con doble yema. Claro, otros que no tienen alma, unos desalmados, ¿no? Y la situación es la siguiente. El vecino, el que se consideraba vecino, era aquel que era propietario de una vivienda en la ciudad o el pueblo que estaba siendo censado. O sea, eran los sujetos con dinero. Esos son los vecinos.
Y las almas son los que no tienen propiedad. O sea, los que andan alrededor, que un poco en el limbo, ¿no? Bueno, población flotante se llama. Un poco eso, sí. Tiene que ver con el turismo. Claro. Por ejemplo, cuando se habla de los cabildos, ¿no? Que era esta organización muy interesante de las ciudades a partir de sus vecinos. Ya. Bueno, los vecinos son esos, los propietarios. O sea, por así decirlo, la élite local. Ya. Entonces el vecino es el que tiene lucas, la alma es la que no tiene. O sea, está abandonada a la buena de Dios. Oiga, profesor, ya conocido un poco todo esto, lo que significó la colonia y todo, saltémonos unas décadas en adelante. Ya después de la primera Junta de Gobierno se realiza un censo en 1813, ¿no? Antes de la Reconquista Española. Sí. Pero este censo ya con la mentalidad de la independencia de fondo, ¿no? Que estamos viendo ahora. Sí. Que lo levantó don Juan Egaña, según esto, ¿no? Sí. Y por orden de la Junta de Gobierno formada por Pérez, Infante e Izaguirre, según dice ahí. Efectivamente, y eso es bajo el predominio de don José Miguel Carrera, ¿no? Nos ponemos de pie, al menos yo. Póngase de pie. Bueno, él es quien tiene el poder ahí, ¿no? Y estas juntas de gobierno van un poco rotando. Una junta ejecutiva le llaman. ¿Y qué pasa ahí? Resulta que el año 1811 se instala el primer Congreso Nacional en Chile, ¿no? El 4 de julio de 1811. Y bueno, para que sean elegidos los diputados que van a representar a la población, se tiene que saber a cuántos representan. O sea, si este sujeto es diputado por tal territorio, ¿cuántos ciudadanos hay bajo él para poder determinar cuántos diputados hay por región? Y para realizar aquello hay que medir el país, ¿no? Usted nos contó que Chile es uno de los primeros países en Latinoamérica en levantar un congreso. Sí, así es. El 4 de julio de 1811. De 1811. Así es. Entonces, bueno, para poder tener representantes, no diputados, que efectivamente representen a los ciudadanos, que se sepa bien cuántos hay detrás de él, ¿no? ¿Quién lo sostiene, ¿no? Cómo el soberano delega el poder en este representante, porque eso es algo que no hay que olvidar y es bueno que los diputados ahora tampoco lo olviden, ¿no? Ellos tienen un poder que ha sido delegado por los ciudadanos y les va a durar un ratito nomás, ¿no? Exacto. Así que ojo con eso. Bueno, entonces ahí el Estado chileno en formación dice tenemos que realizar un censo para saber cuántos somos y para que así nuestro sistema político republicano efectivamente lo sea. Tiene toda lógica. O sea, antes lo que era más por el Ministerio de Hacienda, ahora es para ver cómo es nuestra democracia representativa, cómo tiene que ponerse en juego finalmente. Exacto, ¿no? eso es. Entonces eso es muy interesante y yo creo que eso debiera enorgullecernos porque vemos que nuestro sistema político republicano, recién en formación, se sostiene en una verdadera representación y para eso hay que saber cuántos somos. Entonces, como tú bien dices, esta decisión es política y es una decisión política republicana. Y eso es mandado por la Junta de Gobierno. Efectivamente, para que esto sea representativo. Y aquí también estamos hablando del territorio, del nuevo territorio, ¿no? Claro. Bueno, ahí hay un problema. Por ejemplo, porque disculpe, este está hecho en la provincia de la Villa de Huasco, así se llamaba. Ajá. Todo esto dentro de lo que fue el censo de 1813, profesor. Con casados, 760, solteros. Mira que hay harto soltero, 1870. Es que son pueblos mineros. 88, viudas, separados unos con otros. Total de hombres, 2.900 y tanto, dice. Total de mujeres, 2.500. Mira, había menos mujeres que hombres allá en Huasco. Era un pueblo minero. Porque era pueblo minero. Claro. Sí. Entonces eso nos permite ver la fisonomía del territorio. Claro, profesor. Origen y casto. Todavía se dividían entre españoles y americanos. Sí, porque aún no se ha hecho esta declaración que va a hacer O'Higgins, si no me equivoco, en 1818, de que todos los chilenos somos iguales ante la ley. Se acabaron estas distinciones. Aquí aún permanecen. Y también los religiosos, los clérigos, en fin. Y ojo, este censo se realiza en plena guerra de la independencia. De hecho, hay territorios que no pueden ser censados porque están en guerra, que están bajo dominación española o realista o porque están en la zona de conflicto. Entonces, cuando actualmente el Estado chileno, con más recursos evidentemente de los que tenía en 1813, ve dificultades para hacer un censo por tal o cual problema, pensemos que aquí se realizó un censo igual por un motivo de buscar una representación fidedigna de la población en sus instituciones políticas en medio de una guerra, ¿no? Claro. Ahora, todos sabemos que
un año después ya Chile cambiaría porque vendría la reconquista y vendría esta edad media dentro de lo que fue la independencia del país, ¿no? Claro, pero a lo que yo me quiero referir es a la voluntad política de las autoridades para llevar adelante estas iniciativas, digamos, contra viento y marea. Entonces yo creo que eso es muy encomiable. Sí, por supuesto, profesor. ¿Cuándo podemos ya hablar entonces de los censos sistemáticos dentro de nuestro...? Sí, bueno, van a haber varios censos después, pero yo diría que el primer censo ya sistemático es bajo el gobierno de Manuel Bulnes. Y con Manuel Bulnes además se creó una oficina de estadística, cosa que antes no existía. El gobierno de Manuel Bulnes... Estamos hablando de la década del 40. En la década del 40, él va de 1841 a 1851. El gobierno de Manuel Bulnes va a estar lleno de iniciativas de índole civil y cultural de la mayor importancia. O sea, se instala la Universidad de Chile, se crea la Escuela Normal de Preceptores, que es donde se van a formar los profesores, se crea la Escuela de Artes y Oficios, que es donde se van a formar los técnicos, ¿no? Sí. En fin, una serie de iniciativas muy importantes. El país. Cambian las modas también, profesor. Ah, bueno, sí. Ya las pelucas y todo eso. Sí, así es. Ahora, ¿sabes qué? Yo quisiera referirme a un censo que es bien curioso, que es anterior a esto, pero que es extraordinario, que es hacia fines del periodo colonial, que lo lleva adelante Ambrosio Higgins, el padre de Bernardo, ¿no? Ambrosio es conocido por la mayoría de las personas por ser el papá del padre de la patria. Claro. Ahora, un padre ausente. Sí, claro, el guacho Riquelme, el padre de la patria, uno lo hace pensar, ¿no? Ahí está don Ambrosio. Pero don Ambrosio, en su gobierno, hace una serie de iniciativas súper importantes, ¿no? Y varias tienen que ver con los censos. Él hace un censo estadístico a partir de toda la data levantada a partir de lo que habíamos conversado recién, ¿no? De los registros parroquiales, los padrones milicianos, toda esa cosa, y la organiza. Perfecto. Pero él se da cuenta que esta data no es bien confiable y que hay zonas que quedan fuera de estas posibilidades de medirlas. Y una, por supuesto, es la Araucanía, el territorio mapuche, que era independiente de Chile, ¿no? Entonces la capitanía general. Entonces decide realizar un censo al interior del territorio mapuche. Y lo realiza de manera, digamos, secreta, porque los mapuches no tenían ningún deseo de que los contaran. 1796, 97, exacto. Eso es. Él llega, en 1786 llega al poder y se va a mediados de 1790. Y realiza un censo secreto de la población mapuche en la Araucanía que arroja un número alrededor de 100.000 mapuches viviendo en el territorio. Y ese censo lo realiza a través de los denominados capitanes de amigos, que eran funcionarios de la corona, que vivían en las comunidades mapuche y que sabían hablar mapudungún, además de castellano, y hacían el vínculo, ¿no? Entre la corona. ¿Tiene un rasgo de espionaje también? Porque los mapuches podían ser potencialmente enemigos de la corona. En cierto modo, sí. En cierto modo, sí. Sí. Entonces, ahí Ambrosio Higgins yo diría que es el último del periodo de la monarquía absoluta ilustrada, ¿no? que se instala en Chile en realizar este tipo de iniciativa, y yo diría que es el que le lleva a su culminación. Perfecto. Y en el 1811 también hubo otro que fue frustrado. Claro. Que no se pudo hacer. Que no se pudo hacer, efectivamente. Por eso se hizo el 13, digamos, así es. No se hizo inmediatamente después. ¿Qué es lo que lo frustró ese puntualmente? No sé. Bueno, ahí había varios problemas. Y uno no menor era el dinero, ¿no? Las finanzas. Que no había dinero para llevar adelante este tipo de iniciativas. Y yo diría que por la voluntad política de las autoridades, que les pareció que no era el momento de hacerlo. Que no era tan importante. Claro, pero se hace el 13. Oye, es bueno que hablemos de Bulnes también, porque Bulnes era un gobierno conservador, pero sin embargo, en otras cosas fue bien vanguardista, ¿no? Bien progresista. La Universidad de Chile, como usted recuerda, se funda con ese gobierno. Es interesante el gobierno de Bulnes porque él era un militar, ¿no? Conservador. Sin embargo, al inicio de su gobierno, en 1841, viene un periodo, por decirlo entre comillas, de reconciliación nacional después del gobierno de Prieto y Portales, que fue un gobierno muy autoritario y derechamente represivo. Entonces Bulnes, cuando llega al poder, dice hay que acabar con esto. Y termina con una serie de medidas restrictivas que había instalado el gobierno de Prieto, como por ejemplo sacar del gobierno a todos los liberales, quitarle sus rangos militares y su sueldo a todos los militares que habían luchado en las guerras de independencia, ilustrísimos por haber sido al bando liberal, ¿no? Y otras medidas por el estilo. Entonces eso permite una especie de reconciliación nacional y de llevar adelante iniciativas súper importantes en pos del desarrollo de la nación. Sí, claro. Y además ya habían movimientos liberales importantes que estaban asediando esta forma también de ver el país como muy conservadora, ¿no? Sí,
sí, Bilbao, sí. como lo habíamos Sí, hablado también, la sociedad. claro. La Bueno, sociedad internacional. Manuel Bulnes es el que permite que surjan este tipo de personas y de instituciones. Francisco Bilbao es un estudiante del Instituto Nacional, muy joven en esa época, 20, 21 años, que va a ser parte de una denominada sociedad literaria, donde va a estar también Lastarria involucrado, va a ser como Claro. el jefe de esa generación joven, y todo eso se realiza gracias, ¿cierto?, a estas políticas de reconciliación nacional y de promoción de la cultura y la educación. Bien por Bulnes, entonces. Bien por profesor. Bulnes, sí. Ah, Bien y todo lo que por logró. don Manolo. Oiga, profesor, son de la campana. Ahí está. Hagamos un recreo, profesor. Hagamos A la un vuelta, recreo. tarea para la casa, ¿no? Muy y bien. las últimas reflexiones sobre esta clase. No te vayas de la escuelita. 5 minutos y volvemos. Vamos. Hoy estábamos. La campana. Vuelve a la clase. Estamos listos. ¡A correr, a Me correr! encanta que suene la campana. Me acuerdo cuando era cabro chico. En mi colegio sonaba un timbre así. Ah, no, nosotros teníamos campanas. Mejor, mejor. Vivan los clásicos. Oiga, profesor, estaba hablando fuera en el recreo que Ambrosio Rodríguez era. O'Higgins. Rodríguez. ni acordarse Claro, ese gallo. Ambrosio mejor. Riquelme. Los hinchas de la U Ah. nos acordamos siempre de él, malamente. Oiga, Ambrosio O'Higgins era en lo que hoy día sería Irlanda del Norte, Sí, sí. Era irlandés del norte. Irlandés, sí, sí, sí. cerca de Belfast. Claro, eso es lo que lo hace participar de la administración española, el odio común a los ingleses. Y no es broma. Sí, sobre todo claro. los del norte que no tienen independencia ahora. Pues los del sur Claro, la claro, lograron. claro. Bueno, en esa época no había esa división, pero Irlanda Claro. completa estaba Oh, ocupada por los interesante. ingleses. Sí. Ya, profesor, las tareas para la casa, Las tareas los para la casa. libros que usted quiere Perfecto, que leamos perfecto. también. Ujú. para Bueno, complementar. hay un libro muy... A ver, sobre censos hay poco, excepto, por supuesto, los informes de los censos. Ya. Uno puede, nuevamente, y saludos y agradecimientos, la página Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional, Oh, que qué es buena que esa estupenda, página, es muy buena, extraordinaria, muy buena. mucho material Está todo ahí. y muy bien explicado y además constantemente renovándose. Así Sí, que sí. es Buen muy, trabajo. muy importante, muy importante. Están a disposición de quien quiera verlo Ya. los diversos censos con sus Sí, informes. ahí están, profesor. Pero es información más técnica un poco ardua, ¿no? Porque está la data. Sí. Pero aparte de eso, ese libro que estamos viendo, que es una especie de historia de los censos en Chile, desde sus inicios hasta más o menos la época contemporánea, ese texto es muy bueno y está confeccionado por el Instituto Nacional de Estadística, en ese sentido. Ya. No tiene un autor individual, sino que Sí. es un estudio hecho por una institución. También es motivo de muy orgullo bueno. el INE. Sí, absolutamente. ¿Qué es lo que es el INE y la seriedad de los Sí, estudios sí, del sí, INE? sí, sí. En ese sentido yo lamento mucho las veces en que se ha, digamos, Mal utilizado. mal utilizada una institución tan importante, tan antigua y que nos honra, ¿no? Sí. Y que es tan valiosa para, bueno, ciertas cuestiones coyunturales un poco oscuras, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ambrosio O'Higgins también, usted nos dijo que era una persona importante dentro de la historia de los censos. Sí, sí, sí. Él culmina, ¿no? este proceso de lo que es la instalación de censos en Chile durante el periodo colonial. Y además él fue un gran administrador, una gran persona. Él realiza la primera ensayo de reforma agraria en Chile, y esto en la década de 1790. Y este libro recoge un poco eso, ¿no? Sí, Lo que sí. nos- Ese es un libro ya clásico de Ricardo Donoso sobre Ambrosio O'Higgins, Marqués de Osorno. Ay, Marqués de Osorno, ¿verdad? Sí, lo nombraron porque él refundó Osorno y además interesante el título de Marqués, así como conde, duque, Sí, en fin. El marqués es quien gobierna en una marca y una marca es una zona fronteriza. Ah, ¿no? mira. Y claro, este es Osorno. Ah, es Marqués, ¿no? viene eso. Entonces por eso es Marqués de Osorno. Tenemos tiempo para otro más, profesor. Y tenemos ganas de seguir leyendo en las casas, así que si Perfecto. tiene otro librito. Bueno, don Diego Barros Arana, mire. aquí tenemos el tomo 1, o si no me equivoco, 2. Dos. Donde en el tomo 2 y 3 tenemos, por supuesto, las tazas, ¿no? Ya. La taza de Santillán, la taza de Gamboa, los respectivos capítulos, y también la mensura general de Gines de Lillo. Ya. Y luego en el tomo 6 y 7 es el periodo del 18, donde vemos los censos de don Diego Ortiz de Rosas, Perfecto. de don Agustín de Jáuregui y, bueno, toda la gestión de Ambrosio O'Higgins. A don Diego Barro Arana le dio mucha importancia a los censos en sus grandes Sí, tomos. además que, bueno, el proyecto de Historia General de Chile de Diego Barros Arana es impresionante porque son 16 tomos de Historia General Sí. de Chile, cada uno de sus buenas 300 páginas por lo menos, donde recorre la historia de Chile desde el periodo precolombino hasta 1833, y no contento
contento con eso. Después agrega 2 tomos, que es un decenio de la Ahí historia de tenés Chile, 2 tomos donde más. agarra el periodo de Bulnes. Entonces es una Ya. obra gigantesca, enciclopédica, Sí. que por supuesto ha estado sujeta a revisión y crítica por una serie de Sí, asuntos, pues, ¿no? Y porque es una mentalidad decimonónica liberal que ahora de repente queda un poco corta o chirria. Descontextualizado. Claro, pero la cantidad de información que hay en esa obra es espectacular. Entonces, si uno lo ve con las prevenciones necesarias, es una fuente primordial. Perfecto, profesor. Y como usted ya dijo, ya la memoriachilena.cl también. Sí, ahí está. Para complementar todo esto, suena la campana, profesor. Y ahora sí, se nos acaba la clase. Mira, ahí están los Ahí está. parones de memoria chilena. Es extraordinario. Oiga, sí. qué buen trabajo. Es buenísimo, ahí está. Pues, Y ahí buena está. foto y todo. Sí, y todo eso se puede ver online o descargar. Así Mire, que PDF, su PDF y todo. éntrenle, chicos, Notable, chicas. profesor. Sí, gran profesor, página. que tenga una gran semana. Muchas gracias por esta ilustración que nos trae día a día, ¿no? Gracias, Que Freddy. esté muy bien. Tú también. Y también gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos vemos siempre en Vía X. Que esté bien. Chao.